es poco frecuente hablar entre un grupo tan heterogéneo de gente. A Manolo Desco también le tengo que agradecer el haberme propuesto un título tan, voy a decir, prolijo, porque de esa manera me ha facilitado bastante la estructuración de la charla, ya que lo único que tengo que hacer es diseccionar este título para poder hablar primero de marcadores de imagen, después hablar un poquito sobre cómo se diseñan y se sintetizan, continuar sobre un tema que yo creo que es crucial en este momento, que es la disponibilidad práctica, y finalizar hablando, lógicamente, de cuáles son las perspectivas de futuro, que si bien son muy halagüeñas, a la vez nos presentan grandes retos por lo complejas que son. Sin más dilación voy a pasar a hablar ya inicialmente de los marcadores de imagen molecular PET para intentar comprender qué es de lo que estamos hablando. Me voy a centrar en marcadores de imagen molecular PET exclusivamente, y para ello creo que es importante ser conscientes de lo complejo que es el metabolismo. Todos estamos acostumbrados a ver este tipo de imágenes donde tenemos un montón de vías metabólicas. Aquí tendríamos la glicolisis, luego tenemos un montón de vías metabólicas que entran y salen. Son caminos que se cruzan a muchos niveles, que podríamos asimilar a algo así: grandes autopistas que se están sobrecruzando unas con otras, que tienen un montón de desvíos. Sin embargo, nosotros cuando interpretamos el metabolismo en función de los resultados de los marcadores de imagen molecular, lo que hacemos es simplificar. Estamos simplificando y nos estamos olvidando muchas veces de esos desvíos. Planteamos caminos paralelos, bien es cierto, pero que no se cruzan. Eso es un error. Y si nos damos cuenta que cuando estamos utilizando marcadores de imagen molecular vamos a simplificaciones que a veces son excesivas, tenemos que considerar siempre que nuestra interpretación de las imágenes ha de ser muy cuidadosa. Si esto ocurre en el metabolismo, en las situaciones normales, en las situaciones patológicas, hemos de tener en cuenta que las cosas se complican todavía mucho más. No obstante, ya hemos visto a lo largo de la mañana que si somos capaces de obtener marcadores de imagen que nos muestren qué es lo que está ocurriendo en el organismo, vamos a ser capaces de hacer un diagnóstico y un tratamiento muy avanzado. No obstante, hemos de tener en cuenta que cuando están ocurriendo este tipo de cosas, estas alteraciones metabólicas de las que hablo, podemos encontrarnos con situaciones como esta. Es decir, las vías ya no se cruzan al mismo nivel, las vías se cortan, se interrumpen, aparecen por esas modificaciones genéticas de las que hemos ido hablando en la primera parte de la mañana también, aparecen probablemente vías nuevas, modificaciones de proteínas que aumentan la actividad, que disminuyen su actividad, que metabolizan los fármacos de una forma distinta, y todo esto nos lleva a que tengamos que interpretar eso mediante las imágenes que nosotros vamos a obtener. Eso es sin duda complejo, pero para eso disponemos de las sondas de imagen molecular. Estas sondas de imagen molecular de las que hemos ido hablando a lo largo de la mañana son, como vemos aquí, macromoléculas o moléculas relativamente pequeñas, en otras ocasiones que lo que nos van a permitir es obtener imágenes de su biodistribución. Tenemos sondas específicas para utilizar basándonos en muchos fenómenos distintos. Yo me voy a centrar exclusivamente en aquellas basadas en radiactividad y más concretamente en la tomografía de emisión de positrones. Pero no podemos hablar de sondas sin hablar de dianas. Una sonda ha de estar dirigida necesariamente siempre contra una diana. ¿Y cuáles son nuestras dianas? Bien, son muy diversas, pero no hemos de olvidarnos que son básicamente dianas polipeptídicas. En algunas ocasiones nos dirigiremos frente a ácidos nucleicos, fundamentalmente RNA, aunque algunas veces también DNA, y quizás en ocasiones, no con tanta frecuencia, otras macromoléculas. Podemos buscar también dianas que sean inespecíficas, que estén basadas en las características físico-químicas del medio, pero esto no es lo habitual, porque lo que queremos con imagen molecular es fundamentalmente especificidad. Tenemos sondas para ser utilizadas en muchas situaciones distintas. Tenemos sondas PET para ver el metabolismo, las vías metabólicas básicas, fundamentalmente la glicolisis con la FDG, que a todos nos suena, pero también vemos otras vías como la beta-oxidación, la síntesis de fosfolípidos, transporte de aminoácidos, síntesis de proteínas, la síntesis del DNA, pero podemos hacer muchas otras cosas con estas sondas de imagen molecular. Podemos introducirnos, como nos ha mostrado esta mañana la doctora Catafao, en el análisis de los procesos de neurotransmisión. Podemos diseccionar esos procesos de neurotransmisión de una manera muy minuciosa utilizando compuestos diferentes. Esto sería un ejemplo de una sinapsis dopaminérgica donde podemos ver
distintos fenómenos de manera prácticamente simultánea que están ocurriendo en esa sinapsis a nivel molecular, lo podemos ver mediante imagen y lo podemos cuantificar, que es algo muy importante, la cuantificación. Pero no nos paramos ahí, sino que tenemos muchos otros fenómenos. Podemos ver hipoxia, perfusión, medir la vascularización, la transmisión de señales e incluso la expresión génica. Podemos ver la expresión de los genes in vivo con técnicas de imagen molecular PET. Pero hay que tener en cuenta que cuando nosotros pensamos en una sonda que debe estar dirigida contra una diana, hemos de diseñarla adecuadamente. ¿Qué debemos de hacer para diseñar esta sonda? Bien, lo primero, tener muy claro qué es lo que queremos buscar, cuál es la pregunta biológica que queremos responder. Esto parece una obviedad, pero no hemos de olvidar que en muchas ocasiones en los que los estudios fracasan por aquí. No sabemos realmente qué es lo que queremos. No podemos pescar, simplemente echar las redes y ver qué es lo que sale. Tenemos que tener claro qué es lo que buscamos. Una vez que tenemos esto claro, hemos de elegir entre la gran panoplia de radionucleidos que tenemos, aquellos que pueden ser más útiles para la aplicación concreta que estamos buscando. Utilizaremos un radionucleido con un periodo de semidesintegración mayor o menor, o más disponible o menos disponible en función del diseño que queramos hacer. Lógicamente hemos de disponer de procedimientos de síntesis de química y radioquímica muy avanzados para poder llegar a obtener estos compuestos, y una vez que hayamos considerado todo eso hemos de tener en cuenta también cuáles son las ventajas y las limitaciones, básicamente en cuanto a disponibilidad y sensibilidad de la sonda que estamos diseñando. No hemos de olvidar que esto lo administraremos antes o después a humanos, o que este es el objetivo final. Por lo tanto, habremos de tener claro la posibilidad previa de hacer un análisis de biodisponibilidad, por supuesto, primero en animales y luego en humanos, porque quizás esto no funcione. Y una vez que hayamos pasado todos estos pasos, tendremos que tener en cuenta, cómo no, la seguridad antes de su uso directo en humanos. En cuanto a los isótopos PET, comentaba anteriormente que hay muchos. Tenemos muchos isótopos PET distintos, pero creo que nos debemos centrar en este momento en estos tres, que son el flúor 18, el carbono 11 y el galio 68, que tienen periodos de semidesintegración todos muy reducidos, entre los 110 minutos, un poquito menos de 2 horas del flúor, y los 20 minutos del carbono 11. Los dos primeros se obtienen mediante un ciclotrón. Un ciclotrón es un acelerador de partículas, un aparato bastante grande que no hay en muchos centros. Hay muy pocos hospitales que tengan ciclotrones. Tenemos tenemos un isótopo que es el galio 68, que se obtiene de un generador. Un generador es un equipo muy pequeño, un equipo que se puede colocar en la mesa de un laboratorio y que nos va a permitir obtener, cuando nosotros queramos, ese isótopo radiactivo para hacer la síntesis de radiofármacos. ¿Qué ventaja tenemos con la utilización de estos compuestos, aparentemente con un periodo de semidesintegración tan corto? Bien, pues tenemos diversas ventajas, y la primera es la posibilidad de hacer estudios multitrazador, administrar al mismo sujeto, no simultáneamente, pero en estudios consecutivos en el mismo día, primero un radiofármaco marcado, digamos, por ejemplo, primero con carbono, y cuando el carbono haya desaparecido, porque su periodo de semidesintegración es muy corto, administramos otro radiofármaco distinto marcado con flúor. De esta forma estaremos viendo dos fenómenos distintos de una misma patología. El corto periodo de semidesintegración nos va a permitir además obtener esos compuestos con una muy elevada actividad específica, lo cual es muy importante fundamentalmente cuando estamos haciendo estudios de receptores para no alterar los sistemas, que era otra de las premisas de las que nos hablaba esta mañana el doctor Desco. Sin embargo, esos periodos de semidesintegración tan cortos van a implicar necesariamente que vamos a tener que hacer síntesis muy rápidas. Tenemos que hacer las cosas deprisa, nos vamos a olvidar de nuestra química orgánica clásica y vamos a pensar de una manera nueva. Tenemos que hacer las cosas deprisa, tenemos que utilizar reacciones muy eficientes, y eso no es sencillo, los procedimientos son complejos. Y luego tendríamos la problemática, por supuesto, de la investigación en estudios de biodistribución a tiempos largos. A tiempos largos estoy hablando de poco más de 18-24 horas, porque en esos tiempos ya no nos quedaría prácticamente nada ni de un radiofármaco marcado con flúor. Las síntesis son complejas, pero podemos simplificarlas bastante. Y esa complejidad está derivada, en primer lugar, del reducido periodo de semidesintegración de los isótopos con los que estamos trabajando, como ya he comentado, de que estamos trabajando a una escala muy pequeña, trabajamos con cantidades de sustancia del orden del micro, nano o picomolar cuando estamos haciendo nuestra síntesis, y eso es una química especial. De la necesidad de obtener sondas con muy elevada actividad específica, como ya he comentado, y teniendo en cuenta que todo esto ha de hacerse de manera remota.
¿Por qué? Porque estamos trabajando con grandes cantidades de radiactividad. Tenemos que tener en cuenta la protección radiológica, tenemos que estar siempre protegidos y entonces todos estos procedimientos de síntesis han de hacerse mediante sistemas robotizados. Tenemos otras posibilidades. Las aproximaciones de pretargeting nos van a permitir, como vamos a ver en la diapositiva siguiente, tener imágenes con mucha mejor definición, con mejor contraste, simplemente porque estamos quitando ruido. Lo que hacemos es administrar un compuesto específico que va a localizarse únicamente en las células que a nosotros nos interesa, pero este compuesto no está marcado todavía radiactivamente. Posteriormente administramos una sonda radiactiva que se va a unir exclusivamente a aquellas moléculas que ya estaban ligadas a las células de interés y el resto va a ser eliminado. Por lo tanto, el fondo que vamos a tener va a ser muy escaso. Vemos en estas imágenes la utilización de esta aproximación de pretargeting, comparando el pretargeting con una aproximación clásica de utilización de FDG. En este ratón tenía un tumor en esta extremidad, mientras que se le indujo inflamación en esta otra. Vemos que con FDG somos capaces efectivamente de ver el tumor, pero también vemos la inflamación, es decir, tenemos una captación inespecífica. Estas captaciones de aquí se derivan de la eliminación urinaria del trazador y de la captación que en bastantes ocasiones hay en corazón y que siempre hay en cerebro. En una aproximación de pretargeting, con un compuesto marcado con galio, vemos que la captación en el tumor es muy específica y la imagen que tenemos es muy limpia. En otro compuesto, que en este caso está marcado con flúor, vemos que la imagen que tenemos también es muy limpia y en ninguno de los dos casos se aprecia la zona de inflamación. Y aquí llegamos a la parte más crítica. Podemos hablar de un montón de sondas. Esta mañana ya hemos visto tablas con muy diversas sondas marcadas con carbono, marcadas con flúor, algunas otras como de las que estoy hablando en la actualidad marcadas con galio, con otros isótopos como el bromo, el yodo 124, pero ¿podemos disponer de estas sondas o no podemos hacerlo? El doctor Desco ya ha dicho esta mañana que habría problemas para intentar disponer de estas cosas en la clínica y esa es la realidad. Tenemos muchos condicionantes. Tenemos tres tipos de condicionantes. El primero es la necesidad de infraestructuras. Necesitamos infraestructuras, en primer lugar, para la producción del radionucleido, es decir, necesitamos o un ciclotrón o un generador en función del isótopo que estemos utilizando. Pero también necesitamos infraestructuras importantes para la producción del radiofármaco. Hemos dicho que necesitamos estructuras de módulos robotizados, celdas blindadas, etcétera, etcétera. Y luego, por supuesto, también necesitamos tomógrafos para la adquisición y sistemas para el procesado y la cuantificación adecuada de las imágenes. En el caso de la investigación translacional necesitamos equipos de imagen que nos permitan llegar a resoluciones adecuadas para el análisis de la biodistribución de estas sondas de imagen molecular en los modelos animales que estemos estudiando. Y, por supuesto, tenemos que tener esos modelos animales, cosa que en muchas ocasiones no es excesivamente sencillo. Hay que tener en cuenta también el factor de escala. Estamos trabajando con un ratón de 20 gramos, y tenemos que intentar trasladar a lo que ocurriría después en un humano de 70 kilos. Ahí vamos a tener grandes retos, por una parte en todo lo que es la farmacocinética del compuesto que estamos utilizando y por otra en la reducción que vamos a tener para poder ver estructuras muy pequeñas en estos animales de experimentación. Y finalmente tenemos el tercer condicionante, que es la posibilidad de su aplicación en humanos, tanto en la investigación mediante ensayos clínicos como en la aplicación clínica rutinaria. En cuanto a la disponibilidad, no podemos pasar por alto las características de los distintos isótopos y decir unas cuantas palabras sobre alguno de ellos. El flúor 18 tiene muchas ventajas, entre ellas la posibilidad de comercializar los radiofármacos que estén marcados con flúor, así como la utilización de centros satélites. El galio nos va a permitir marcar péptidos y el carbono tiene la ventaja de que es carbono y podríamos en teoría marcar cualquier molécula que tuviera carbono. Pero en cuanto a los radiofármacos, aquí nos encontramos que solo hay 4 radiofármacos registrados en este momento en la Unión Europea, todos ellos marcados con flúor y no todos están registrados en este momento en España. Y que los procedimientos de autorización y de comercialización de los radiofármacos, tanto en la EMA como en la FDA, son muy grandes. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta también la problemática asociada a la producción de radiofármacos para uso propio que tenemos en algunos países de la Unión, como es el caso de España.
En cuanto al uso en humanos, tenemos los ensayos clínicos y el uso clínico. En el caso del uso clínico, el mayor problema es la disponibilidad. Y en el caso de los ensayos clínicos, tenemos los problemas de la producción del radiofármaco bajo GMPs, teniendo en cuenta que no existen precursores GMP para síntesis, y la imposibilidad de utilizar la aproximación de la preparación magistral en ensayos clínicos con radiofármacos. En cualquier caso, creo que es importante destacar que en nuestro país la legislación no está adaptada a las singularidades de los radiofármacos PET respecto a los ensayos clínicos. Tenemos la posibilidad de ir por los estudios de microdosificación. También serían ensayos clínicos, pero tenemos algunas singularidades importantes, como son, por ejemplo, la cantidad que nosotros estamos utilizando habitualmente son del orden de microdosis. Nos facilitaría la realización de estudios de toxicidad, porque necesitaríamos unos estudios de toxicidad reducida. Podríamos obviar, en algunos casos, en otros no, los estudios de genotoxicidad. Podríamos limitarlo a estudios in vitro y luego, lógicamente, podríamos utilizar la molécula no marcada para hacer todos estos estudios. Todos estos problemas sobre legislación no son problemas que tengamos solo nosotros, sino que hay problemas a nivel europeo, como ha sido reconocido por la Sociedad Europea de Medicina Nuclear, que ha identificado dos problemas fundamentales en esta línea: la falta de disponibilidad de los radiofármacos para uso clínico rutinario y luego la armonización de los estándares de producción de radiofármacos a pequeña escala para uso propio. Voy a intentar terminar con las perspectivas de futuro. Creo que una de las cosas que tenemos que hablar es de las aproximaciones teranósticas. Tenemos la posibilidad de marcar el mismo compuesto con isótopos diferentes. Podríamos marcarlo con isótopos para diagnóstico, isótopos PET o isótopos para SPECT, y también marcar el mismo compuesto con isótopos para terapia. Podríamos utilizarlos para hacer esas dos cosas, no a la vez, pero sí simultáneamente. Sin embargo, no hemos de olvidar que en algunas ocasiones las estructuras tridimensionales de las moléculas marcadas con un isótopo, como puede ser el galio, diagnóstico, o el itrio, que es terapéutico, no son exactamente iguales. Esto es la misma molécula, tenemos aquí un átomo unido y vemos que hay una alteración de la conformación de la molécula. Eso va a suponer una diferencia en la actividad biológica que podría suponer algún problema. Tenemos también la posibilidad de las sondas multifuncionales, sondas tan complejas como esta que vemos aquí, que puede unirse a un receptor celular, internalizarse y reconocer específicamente una secuencia de RNA y además emitir una señal que nosotros podremos ver desde el exterior mediante tomografía de emisión de positrones. No nos podemos olvidar de la producción, la disponibilidad. En cuanto a la disponibilidad, están apareciendo en este momento en el mercado sistemas sencillos, que son los miniciclotrones, que nos van a permitir en sistemas compactos producir cantidad probablemente suficiente para hacer unas pocas dosis de estudios mediante PET. Pero no solo tenemos que miniaturizar en la parte de la producción de radionucleidos, sino también en la parte de la síntesis. Y para eso, las aproximaciones mediante microfluidos nos van a posibilitar hacer muchas cosas distintas. Nos van incluso a permitir llegar a síntesis que son inviables en otras condiciones. Perdón. Iríamos así al concepto de dosis bajo demanda y su aplicación al lab on a chip. Tendríamos chips para la síntesis y purificación de los distintos radiofármacos, que en un módulo relativamente sencillo podríamos hacer la síntesis, la purificación y el control de calidad, simplemente poniendo el radionucleido, y obtendríamos unas poquitas dosis del radiofármaco para utilizarlo en los pacientes que nosotros tendremos en el centro. Esto parece que es algo muy lejano, pero es algo que vamos a tener probablemente dentro de muy poquitos años. En el campo de la investigación, la utilización de los microfluidos nos va a permitir en lo que es el screening de nuevas ondas PET, simplificar mucho los procesos, miniaturizar los sistemas, por supuesto, porque estamos trabajando con microfluidos, acelerar todo el proceso de desarrollo, de la obtención e identificación de nuevas ondas PET, también diversificar la cantidad de sondas disponibles y disminuir los costes. Luego tendremos el problema que se ha comentado ya esta mañana, tendremos muchas ondas y no sabremos probablemente qué hacer con tantas. Tendríamos que elegir. También existen posibilidades en el campo de la modificación a corto plazo de la legislación sobre ensayos clínicos, ya que la Comisión Europea va a revisar en 2012 la Directiva de Ensayos Clínicos y ya emitió un documento de consulta pública en octubre de 2009 y un nuevo documento de consulta pública en febrero de 2011, y se han identificado algunos puntos que probablemente vayan a cambiar en esta directiva. Y ya para terminar,
No quiero ir 10 años hacia atrás, como se comenzaba esta mañana hablando de que en 2001 hicimos la secuenciación del genoma. Me voy a ir 100 años hacia atrás porque creo que merece la pena recordar que en 1911, en mayo concretamente, Ernest Rutherford publicó la estructura del átomo mediante experimentos de bombardeo de átomos con núcleos de helio. De esta forma, este año cumplimos el centenario de la publicación de este descubrimiento y creo que merece la pena tener en cuenta también esta publicación en la que se recordaba en la revista Nature este hito y se describía el número de isótopos radiactivos que se han ido descubriendo a lo largo de los años en el último siglo. En este momento conocemos más de 2.000 isótopos radiactivos distintos, pero la tasa de descubrimiento ha aumentado mucho en los últimos años. Se prevé que quizás pudiéramos encontrar otros 1.000 o 2.000 isótopos radiactivos distintos. Eso nos abre las puertas a dos campos distintos. Por una parte, la exploración de las estrellas, es decir, el poder identificar el origen del universo, que es para lo que en la mayor parte de las ocasiones se va a querer, pero también de estos quizás 1.000 o 2.000 isótopos podremos encontrarnos nuevos elementos radiactivos que quizás nos abren las puertas a su utilización en el diagnóstico clínico, igual en el diagnóstico o igual en la terapia. Nada más. Muchas gracias.